Buenas tardes, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. ¿Cómo cambia el tiempo, verdad? Cuando cambiamos la hora, ¿verdad? Parece que estamos a las 5 de la tarde. Bien, vamos a dar comienzo al culto de oración. Recuerden tener sus teléfonos, por favor, controlados, apagados, a ser posible. Esa es nuestra recomendación. Vamos a tener sobre todo el máximo respeto a Dios, porque venimos en esta tarde a adorarle en espíritu y en verdad. Venimos a elevar nuestras oraciones al Rey de Reyes, a pedirle, y como dice su palabra en Lucas capítulo 11, versículo 8, donde nuestro Señor Jesucristo está enseñando a sus discípulos acerca de la oración. Él les dijo en el versículo 8, os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y dará todo lo que necesite. Y yo os digo, versículo 9, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de un pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Muchas veces pedimos, muchas veces clamamos, muchas veces levantamos nuestra mirada al cielo y le pedimos al Señor, y a veces le pedimos explicaciones de tantas cosas que suceden en nuestras vidas, alrededor nuestro, incluso en el mundo. El Señor tiene un plan perfecto para el mundo y también para nosotros. Y debemos darle la gloria a Dios por eso y las gracias. Porque sea lo que sea, del Señor somos. Vamos a orar, vamos a empezar el culto. Yo les invito, cierren sus ojos, inclinen el rostro. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, bendito Dios, por esta oportunidad nueva que nos regalas de poder estar aquí, Señor, unos cuantos de tus hijos, para adorarte en espíritu y en verdad. Para elevar nuestras voces en oración, Señor, pidiéndote, Señor, que tú nos ayudes en todo lo que nos pasa, en todo lo que tenemos, en todos nuestros asuntos, en todas nuestras dolencias, en todos nuestros quehaceres, en toda nuestra vida, Señor. Padre Celestial, danos la sabiduría que necesitamos para poder comprender los tiempos, para poder comprender, Señor, tus motivos, para poder comprender, Señor, cuáles son tu buena y perfecta voluntad para con nosotros, Señor. Tantas cosas vamos a orar en esta tarde, Señor, tantos clamores, tantas peticiones, hermanos enfermos, hermanos que tienen a sus familiares que no te conocen, Señor, y claman fuertemente por sus vidas, por su salvación. Hermanos que no tienen empleo, Señor, y que necesitan urgentemente. Hermanos, Señor, que se encuentran, Padre Celestial, en una situación delicada, en la cual ellos claman por una solución, Señor. Padre Celestial, tu iglesia clama al único que puede escuchar y obrar en todo lo que nosotros necesitamos, Señor. Tú eres nuestra roca, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro castillo fuerte y tú eres nuestro Señor. A ti, Señor, queremos exaltarte en esta tarde noche, Señor. Queremos recordar, Señor, cuán glorioso fue el cambio que sufrieron nuestras vidas cuando viniste a nuestros corazones, Señor. Queremos, Señor, decir y declarar, así como con la creación, así como con los cielos, Señor, que tú eres Rey y Señor sobre nuestras vidas, Señor. Queremos escuchar tu voz, Señor, que nos dice que a pesar de la lluvia, Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, tú nunca nos vas a abandonar, Señor, y esa es nuestra confianza. Confiamos en que tú tienes el plan perfecto para cada uno de nuestros problemas, para cada una de nuestras circunstancias, pero necesitamos tu sabiduría, necesitamos que tú, Señor, seas enseñándonos cuáles son los motivos, las razones, Señor, por las cuales, Señor, tú necesitas, Señor, que te sirvamos en esto o en esto otro, Señor, o que hagamos esto o lo otro, Padre Celestial. Ilumínanos, Señor, ayúdanos a ver cuál es tu perfecta y buena voluntad, Señor.
Como dice el salmista, Padre Celestial, bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Gracias te damos por este culto, Señor. Ayúdanos a alabarte con gozo, con alegría, Señor, y con sabiduría. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar este tiempo de alabanza, así que yo les invito a que se pongan de pie y vamos a empezar a cantar a nuestro Señor. Glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. A mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, cuando Él vino a mi corazón. Ya no voy por las sendas que el mal me trazó, yo solo encontré confusión. Mis errores pasados Jesús los borró cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, cuando Él vino a mi corazón. Una sombra de duda oscurece su amor, amor que me trajo el perdón. La esperanza que aliento la debo al Señor, cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, cuando Él vino a mi corazón. Y tenemos que darle las gracias al Señor porque Él vino a nuestro corazón y Él nos libró de toda la maldad, de todos los pecados en la cruz del Calvario. Y me gustaría que algún hermano elevara una oración de gratitud por lo bueno y maravilloso que es nuestro Dios. Cualquier hermano que quiera, que levante la mano y le acercamos el micrófono y ese hermano puede elevar una oración para dar las gracias al Señor. No sean tímidos, pueden hacerlo, pueden levantar su mano. Y si no, utilizamos ahí, muy bien, nuestra hermana. Oramos al Señor dando gracias por lo bueno y maravilloso que es. Amén. Senhor Jesus Cristo, nós falamos obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado por este tempo. Obrigado por dia de hoje que juntar mais nesse lugar, Jesus. Na agradeceu por a bondade, por o amor, por a misericórdia. Senhor Jesus Cristo, toma conta de nós nesse preciso momento, Pai. Todo motivo que nós te seguimos diante, Senhor, recebendo o Senhor Jesus Cristo. Por dano não falha, Senhor, a nosso homem pecador que está aí, Senhor. Não merece nem vir diante para chamar o nome. Mas Deus, para vir a boa mano. Senhor Jesus Cristo, foi morrer na cruz para nós. Nós não falamos obrigado. Toma conta de nossa vida, Senhor. Quando nós serviu até no último dia, Senhor Jesus Cristo. Somos como falar. Abo e alfa e omega, Senhor. Ande que não vai ser no caminho, papá. Não vai ter lugar de vai, Senhor. Nós falamos obrigado para nossa vida. Obrigado para a vida de cada irmão que está nesse lugar. Toma conta de nós e para sempre, Jesus. Não ter esse tempo, tenha que avançar, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios que los cielos declaran la gloria de nuestro Dios. Vamos a cantarlo con todo nuestro corazón y recuerden que es una canción a dos voces, así que mujeres estén atentas, hombres también, y cantamos al Señor juntos. Los cielos declaran la gloria de nuestro Señor. No tiene igual
la belleza del Señor. Por siempre Él será Cordero en el trono. Me inclino ante Dios, le adoro solo a Él, proclamaré la gloria de nuestro Señor, quien muerto fue, reconciliándonos con Él. Por siempre Él será, Cordero en el trono. Me inclino ante Dios, le adoro solo a Él. Los cielos declaran la gloria de nuestro Señor. No tiene igual la belleza del Señor. Por siempre Él será, Cordero en el trono. Me inclino ante Dios, le adoro solo a Él. Proclamaré la gloria de nuestro Señor, quien muerto fue, reconciliándonos con Él. Por siempre Él será, Cordero en el trono. Me inclino ante Dios, le adoro solo a Él. Amén. Podemos sentarnos. La adoración a Dios incluye adorarle, pero también postrarnos ante Dios. Y eso conlleva arrepentimiento, pedir perdón, una oración pidiéndole al Señor perdón. Un hermano o una hermana que quiera elevar esa oración y nuestro hermano Elkin le alcanza el micrófono. Otra vez volvemos a decir, no sean tímidos, esto es un culto de oración. Un hermano o una hermana que quiera orar pidiendo perdón, nuestro hermano Elkin levanta la mano y él nos dirige en oración, pidiéndole perdón a nuestro Dios. Amén. Oramos. Amado Padre Celestial, queremos en esta noche también agradecerte, Señor, porque podemos acercarnos a ti, Señor, con corazones contritos y humillados, Señor, reconociendo que si hay alguien que nos puede perdonar, Señor, de nuestros pecados, solamente eres tú, Señor. Y por eso venimos delante de ti, Señor, arrepentidos, Señor, de todo nuestro corazón. Sabemos que, Señor, aunque tú nos has salvado, Señor, aunque somos redimidos por tu sangre y somos salvos, Señor, aún, Señor, el pecado está en nuestras vidas, Señor. Vivimos en este cuerpo caído, Señor. Y queremos, Señor, en esta tarde, Señor, reconocer, Señor, que hemos pecado contra ti, Señor. Por ello te pedimos, oh Señor, en esta tarde, Señor, que tú seas perdonando nuestras vidas, oh Señor. Que tú seas perdonando todas y cada una de esas veces que te hemos fallado, oh Señor. Toma, Señor, nuestras vidas, Señor. Oramos para que tú, Señor, las cambies, las transformes, oh Señor. Tú conoces hasta lo más íntimo de nuestros corazones. Por eso te pedimos en esta noche, oh Señor, que tú nos examines, oh Señor. Que tú nos pruebes. Y como dice el salmista, si hay camino de perversidad en él, Señor, guíanos por el camino eterno, Señor. Nosotros necesitamos, Señor, que tú nos perdones, pero, Señor, venimos arrepentidos, Señor,
como iglesia, Señor, individualmente te pedimos perdón por todas aquellas veces que hemos pecado de acción, de palabra, incluso de pensamiento, Señor. Tú conoces todo, Señor, en nuestras vidas. Y por eso, Señor, te pedimos que tú nos perdones, que nos purifiques, que nos limpies, oh Señor, cada día. Que tú seas quien tome el control de nuestros pensamientos, de nuestra voluntad y de nuestras emociones, oh Señor. Y que nos ayudes cada día a ser más y más a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que nos ayudes a vivir en santidad y a ser santos como tú eres santo. Que nos ayudes a ser santos en toda nuestra manera de vivir, Señor. Ayúdanos, oh Señor, porque sin tu ayuda no podemos, oh Señor. Hay cosas en nuestras vidas que tienen que cambiar, Señor. Pero si tú no intervienes en nuestras vidas, esos cambios no se podrán hacer, Señor. Y por eso clamamos a ti en esta noche, Señor, para que tú seas quien cambie y transforme nuestras vidas y nos haga cada día más como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén, gloria a Dios. Hemos hecho dos pasos importantes en la oración. Gracias, Leo. Hemos dado gracias al Señor. Hemos pedido perdón al Señor. Y lo siguiente que haremos poco más tarde, después de compartir la palabra, será interceder los unos por los otros. Esa es otra parte de la oración. Hermanos, yo les animo a que abran sus Biblias en el libro de Santiago. Estamos en el capítulo 1, versículo 19 al 27. Ya hemos visto los primeros 3 versículos. Los vimos en la vez anterior. Pero antes de pasar a los siguientes, me gustaría hacer un pequeño repaso de esta sección del capítulo 1, leyendo la palabra primeramente y luego haciendo un breve resumen para luego abordar los versículos del 22 al 27. Así que vamos a primeramente orar al Señor por la palabra. Vamos a pedirle a Dios que sea Él hablando, que sea Él redarguyendo, que sea Él enseñando y que sea Él pues cambiando lo que tenga que cambiar en nuestras vidas. Que no seamos nosotros los que digamos, sino que sea el Señor hablando a nuestros corazones. Le voy a pedir a mi hermana Grace que sea la encargada de orar por la palabra que ahora vamos a abrir y vamos a leer. Amén. Oramos. Oh Dios, gracias te damos, Señor, por este nuevo día que nos das, Padre Santo, para aprender de tu palabra. Señor, te pedimos que seas tú, Padre Santo, abriendo nuestros corazones, Señor, nuestro entendimiento, nuestros oídos, Señor, para aplicar esta palabra, Señor, en nuestras vidas y vivir como tú lo has indicado en tu palabra, Señor. Te pedimos que uses al predicador de esta tarde, nuestro hermano que está encargado de la palabra hoy. Señor, te pedimos, Padre Santo, para que tú le des sabiduría, Señor, y que pueda transmitirnos esa palabra que tú le has dado, Señor. Te damos la gloria y la honra y dejamos todo este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, como decíamos, vamos a hacer primero lectura. Estamos en el capítulo 1 del libro de Santiago y vamos a leer los versículos completos del 19 hasta el 27. Y dice así la palabra del Señor. Se titula, la Reina Valera lo titula, Hacedores de la Palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta,
visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Bien, revisando lo que habíamos visto la última vez, recordando que nuestro amado hermano Santiago nos está enseñando que la verdadera profesión de fe, la verdadera religión, es la de la práctica, es la de la acción. Veíamos que él nos daba una serie de recomendaciones, 7 para ser en concretos, en la cual él nos marca cuál es la verdadera religión pura e incontaminada. Y veíamos en un primer lugar que lo primero que nos dice es que tenemos que ser prontos para oír, y hacíamos la diferencia entre oír y escuchar, que eran dos cosas diferentes. Luego veíamos que nos decía que teníamos que ser lentos para hablar y enfadarnos, y muchas veces hablábamos de la reflexión, de cómo nosotros hablábamos de la santa indignación, referíamos la indignación de nuestro Señor Jesucristo, y poníamos varios ejemplos. Recuerden que el ejemplo más significativo en la palabra de Dios es cuando Jesús entra en el templo para sacar a todos los cambistas de allí, y decíamos que la indignación nuestra rara vez era indignación santa, porque nosotros, como decía la palabra y lo acabamos de leer, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, que nosotros no tenemos esa, por decirlo de alguna manera, nuestra indignación rara vez es santa. Veíamos también que se nos exhortaba, esa tercera recomendación, a despojarnos de la inmundicia y de la maldad. Y hablábamos de qué estábamos llenos nosotros, a qué le dedicábamos el tiempo. Reflexionábamos en la palabra, de qué nos llenábamos, y si estábamos llenos, si teníamos necesidad de vaciarnos primero. Arrepentimiento, mansedumbre, eran circunstancias que tenían que ocurrir en nuestras vidas para que el cambio pudiera surgir. Y por último veíamos la palabra implantada y hablábamos de lo que eso significaba. Y hablábamos acerca de que la palabra implantada era Jesús. Jesús, nuestro Señor, es el Logos, es el Verbo. Él es la palabra predicada, Él es la palabra encarnada. Él es el que hace que todo ocurra por su obra en la cruz, por ser quien es, y porque le recibíamos en nuestro corazón. Si nosotros no recibimos a Jesús en nuestro corazón, no podemos obedecerlo. No podemos tener esa palabra implantada en nosotros. Y aquí nos habíamos quedado. Y vamos a ver ahora los siguientes versículos. Vamos a empezar con la siguiente recomendación que nos hace Santiago. Y la que viene ahora es la de ser hacedor de la palabra. Él comienza su frase con un pero. Si lo leemos ahí, en el versículo 22, vemos que dice, pero se está refiriendo a que hay algo que tiene que ser cambiado. Hay algo que estamos haciendo mal. Hay algo que los lectores de la carta de Santiago no están haciendo correctamente. Y él se dirige a ellos primeramente diciendo, pero, lo cual indica que hay algo que está mal. Él dice, sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Y hablábamos de eso anteriormente en los anteriores versículos, porque Santiago repite mucho esto, oidores, hacedores. El que oye solamente pero no hace la palabra, se engaña a sí mismo. No tiene la palabra implantada. Y cuando pensamos en la palabra implantada, yo pensaba en un ejemplo, y la verdad que tengo que reconocer que soy muy sencillo a la hora de buscar ejemplos porque no se me ocurría ninguno. Pero todo el mundo sabe que a mí me gusta mucho el café. Y una de las cosas que uno hace cuando toma café es endulzarlo. Y cuando tú lo endulzas, echas el azúcar y luego lo remueves. Si tú remueves mal el azúcar, cuando te tomes el café te lo vas a tomar amargo. Pero si lo remueves bien, se endulza y entonces sabe bien. El azúcar queda totalmente mezclada con el café de tal manera que queda implantada, y una vez que la introduces y la revuelves y se mezcla bien, ya no puede salir. Tú no puedes quitarle el azúcar de manera natural, deberías de utilizar otros mecanismos, ¿no? Pero ya queda ahí implantada, como la palabra que nos está diciendo Santiago, que debe de quedar implantada.
Si la palabra de Dios quedase verdaderamente implantada en nuestras vidas, como el azúcar queda implantada en el café cuando endulcoramos el café, entonces no podríamos dejar de hacer lo que la palabra de Dios nos demanda. ¿Se acuerdan de lo que dijeron los apóstoles en Hechos capítulo 4, versículo 20? Vamos a buscar en nuestras Biblias, Hechos 4, versículo 20. Allí se encuentran Pedro y Juan ante el concilio. Ellos están intentando, los del concilio están intentando que no prediquen de Jesús al pueblo. Y en el versículo 20, Pedro y Juan le responden, en el versículo 19, Pedro y Juan le responden y le dicen en el versículo 20, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de hacer y de decir lo que hemos visto y oído. Eso se llama, en manera práctica, implantar la palabra en nuestras vidas. Esto es lo que le había pasado tanto a Pedro como a Juan como a los apóstoles una vez que recibieron el Espíritu Santo. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso es lo que significa la palabra implantada. Y Santiago utiliza un verbo, el verbo hacer. Él dice ser hacedores de la palabra. Esta palabra hacer, como la contempla el diccionario en esta porción, en este contexto, quiere hablar de una acción creativa, es decir, un acto que nosotros hacemos para buscar los modos de cumplir la voluntad de Dios. Cuando dice Santiago, sed hacedores, está diciendo, buscad la manera de cumplir la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios manda, aunque parezca difícil, aunque parezca complicado. Mira, está claro, y algún hermano lo oraba hoy, que sin Dios, sin el poder de Dios, sin la acción de Dios en nuestras vidas, no podemos hacer nada. No podemos vencer el pecado y las tribulaciones y las tentaciones que abordan nuestras vidas si el poder de Dios no actúa. Pero hay una parte que nos involucra a nosotros, en la cual nosotros tenemos que hacer, buscar los modos de cumplir lo que la palabra de Dios dice para no caer en esas tentaciones o en esos pecados. Mira, no va a venir ningún poder sobrenatural sobre ti para evitar que tú puedas no pecar. Simplemente no funciona así. El ser humano tiene parte en este proceso de evitar caer en las tentaciones. Debemos de ser hacedores, es decir, debemos de proceder a la acción, no quedarnos quietos, no quedarnos a ver qué pasa. Dice la palabra de Dios que tenemos que buscar los modos de cumplir lo que la palabra de Dios nos manda, aunque sea difícil o complicado. El Señor Jesús, en Mateo capítulo 7, versículo 29, nos enseña que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Y aquí el Señor Jesucristo vuelve a usar ese verbo hacer, que implica acción, que implica implicación, que implica de parte de nosotros hacer, buscar los medios y los modos para cumplir la palabra de Dios. Obviamente todo eso tiene que moverse en consonancia a la sana doctrina, a las directrices que Dios nos marca en su palabra. Por ejemplo, por poner un ejemplo, si tú te llevas mal con un hermano, la palabra de Dios te da el método o los métodos para que tú te puedas allegar a tu hermano con el cual tienes un problema y solucionarlo. Esa es la manera de cumplir, en este caso, la palabra de Dios.
Pero para poder hacer esto, las personas tienen que tomar acción. No se va a solucionar simplemente. Hay que tomar acción. Al igual que debemos de hacer la voluntad del Padre, no tenemos que hacer nuestra propia voluntad. Y para eso se necesita oración. Mucha, mucha oración. Y siempre siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo como modo de acción. Santiago, en toda su carta, está parafraseando, imitando las palabras y el proceder del Señor Jesucristo. Son formas que nos enseñan que nuestro modelo a seguir es Jesús. Ahora, Santiago nos dice en el versículo 23, porque si alguno es oidor olvidadizo, pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Cuando tú te miras al espejo, físicamente hablando, estamos hablando de físicamente, cuando tú te miras en el espejo, recién levantado, primero mírate de lejos, eso para empezar, eso lo digo por mí mismo. Yo a veces me levanto, voy al baño, me miro en el espejo e intento no mirarme mucho porque como me levanto es horrible. Mi pelo totalmente despeinado, mis ojos hinchados, legañas por aquí, posiblemente la marca de la almohada por esta zona de aquí. Y cuando tú te ves en el espejo, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que haces? Pues te lavas la cara para que esa inflamación de tu piel, ¿verdad? Baje con el agüita, aunque esté fría. Luego te peinas, te cuidas, te arreglas. Y cuando ya estás arreglado y te miras al espejo y ves que estás arreglado, luego sales y te vas al instituto, te vas al trabajo o te vas a comprar el pan. Pero tú no sales de casa sin antes arreglarte. La palabra de Dios es nuestro espejo. Y a esto es a lo que se está refiriendo Santiago. Cuando tú te miras espiritualmente, ya hemos dicho lo que hacemos cuando estamos físicamente delante del espejo, pero cuando tú te levantas y te miras ante el espejo espiritual, por decirlo de alguna manera, cuando tú te miras, cuando tú te enfrentas a la palabra, cuando tú te reflejas en la palabra de Dios, ¿qué es lo que ves? Pues puedes ver que hay cosas que íntimamente, espiritualmente hablando con Dios, no están bien. Cosas que hay que arreglar. Cosas que hay que transformar para que espiritualmente estés bien, espiritualmente, íntimamente con Dios. Santiago dice, el que se considera a sí mismo y se va, luego olvida cómo era. Y muchas veces cuando nosotros hacemos esto con la palabra de Dios, hacemos exactamente lo mismo como si nos mirásemos al espejo físicamente y tal cual como estamos salimos a la calle. ¿Alguno ha probado hacer eso? Nadie, ¿verdad? Gracia me dice, no, ni de broma. Ni de broma. Nadie es capaz de mirarse en el espejo por la mañana y no arreglarse, no tocarse aunque sea el pelo, lavarse la cara y luego salir a comprar el pan. Nadie se atrevería a hacer esto. Pero con la palabra de Dios es diferente. Tú te miras en el espejo de la palabra de Dios y te has dado cuenta de que te has levantado y no has hecho una oración de gracias, Señor, por el día de hoy, por decir algo. Pero también te has dado cuenta que cuando te has mirado en el espejo de Dios, te has dado cuenta de que no te llevas bien con un hermano y todavía no habéis arreglado esa situación. O a lo mejor te miras en el espejo de Dios y dices, y recuerdas, uy, ayer en el trabajo no me comporté como tenía que haberme comportado como un cristiano. Y cuando nosotros hacemos esto y no cambiamos lo que estamos viendo, estamos actuando igual que cuando nos miramos al espejo y despeinados con legañas y en pijamas salimos a la calle. Que ante la vista de las personas vamos a parecer unos dejados, unas personas que no se cuidan, unas personas que no tienen amor por su apariencia, y cuando lleguemos al trabajo directamente es que nos van a echar la bronca, ¿no?
Pues cuando nosotros hacemos eso con el espejo de Dios, con la palabra de Dios, no nos ve la gente, pero Dios sí. Y Dios sabe que has salido a la calle sin arreglar eso, sin mejorar esto otro, sin orar, sin leer la palabra, sin tener tu devocional diario, sin arreglarte con tu hermano. Cuando tú te miras en la palabra de Dios, muchos se miran en la palabra de Dios para autocompadecerse de sí mismo. Qué desgraciado soy. ¿Cuántos errores tengo? ¿Cuántos fallos? ¿Cuántas cosas hago mal? Y muchos de ellos a veces pues intentan evitar el espejo. Yo cuando me levanto por las mañanas, por eso le decía, yo intento no mirarme mucho al espejo cuando me levanto por la mañana. Porque si me miro en el espejo, ¡buf! Muchos intentan no mirar el espejo de Dios para caminar como si nada hubiese pasado. Y otros se miran para compadecerse. Qué feo soy, qué mal lo hago, qué mal me comporto, qué poco sirvo, qué tanto esto, qué tanto lo otro, qué poco leo la palabra. El que oye, pero no hace, se engaña, se autoengaña. El que lee la palabra y espera a que Dios haga una obra sobrenatural en su vida para cambiar ese algo que no está bien, se autoengaña. Hay una parte que nos hace que seamos nosotros los que tengamos que tomar acción. Dios se encarga del resultado, pero tú tienes que tomar acción. Sabemos que es complicado y difícil y sabemos que Dios nos va a ayudar. Y Dios va a ser el autor de esa obra. Porque Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, lo decimos mucho. Pero hay una parte donde tú tienes que tomar acción. Por eso Santiago insiste en el hacedor y no en el oidor. Cuando nosotros nos miramos en la palabra de Dios y no hacemos lo que la palabra de Dios nos dice que cambiemos, estamos siguiendo sucios, despeinados, con legañas y con un montón de imperfecciones que no hemos cambiado. Y eso Dios lo ve. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Prestar atención a la perfecta ley. Cuando Santiago habla de prestar atención, se está refiriendo a una expresión que tiene que ver con lo que en el original quiere decir un mirar hacia adentro. Él dice en el versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dice, el que mira atentamente en la perfecta ley. Cuando habla de mirar atentamente, se está refiriendo a mirar dentro. Es decir, observar algo que a primera vista no se ve, que solo lo puedes llegar a ver cuando prestas atención, cuando miras atentamente. Es por eso que una simple lectura de la palabra de Dios no basta. Un simple seguimiento, como vienen en nuestras Biblias por detrás, de lectura bíblicas diaria, no basta. Está bien. Para empezar, está muy bien, pero no basta. Dios nos dice que debemos de contemplarla, mirarla atentamente, una mirada escudriñadora, una mirada que se fija. Cuando tú te miras en el espejo y te fijas bien, yo por lo menos ya me estoy empezando a ver unas arrugas, unas canas, unas cosas, una falta de, un mucho de, y dices, uy, y empiezas a tomar acción, pues voy a empezar a hacer deporte, pues tengo muchas canas, voy a teñirme el pelo, pues tengo arruguitas, me voy a echar una cremita, ¿verdad? Pero porque tú lo has mirado atentamente. Últimamente estoy viendo muchas fotos de la iglesia de cuando hace tiempo atrás y la hemos compartido con algunos hermanos y qué duro es el tiempo. Es muy duro. Y te ves cómo ha pasado el tiempo y cómo tú te ves y dices, uy, cómo ha cambiado. A peor, por supuesto. Físicamente, hermano, físicamente. Pero cuando nosotros nos fijamos
miramos atentamente la palabra de Dios, podemos ver lo que Santiago nos está diciendo, que nos dice, el que mira atentamente la perfecta ley. Cuando dice que lo miras atentamente, no lo miras simplemente por saberlo. Lo miras porque quieres saberlo, porque te interesa cambiarlo. Muchos deportistas, y esto no es nuevo, es muy antiguo, cuando se juegan partidos, se graban el partido y luego en los siguientes entrenamientos observan cómo fue el partido y se observan las jugadas, observan los fallos, observan las cosas que hay que cambiar, que hay que modificar para perfeccionarse, para poder hacerlo mejor en el próximo partido. En ese sistema, en esa forma, es como Santiago se está intentando expresar para con nosotros, para con nuestra vida, para con nuestra forma de actuar como cristianos. Nos está diciendo, fíjate bien en la ley perfecta para que aprendas y hagas, para que, como dice, perseveres en ella y no siendo olvidador, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, seas bienaventurado. Cuando Santiago se refiere a la perfecta ley, se está refiriendo al Evangelio, obviamente. Se está refiriendo al Evangelio. Se está refiriendo a conocer a Jesús, a conocer sus enseñanzas. Se está refiriendo a descubrir las riquezas de la palabra implantada que anteriormente ha dicho. Se refiere a conocer al perfecto autor y consumador de la fe. Dice Juan 8:32 que conoceréis la verdad, es decir, conoceréis a Cristo. Y cuando tú conoces a Cristo, no es conocerlo de oídas olvidadizas. Sí, de vez en cuando en la iglesia yo escuché una historia, sí, que hablaba de Jonás, que hablaba de Amós, que hablaba de Jesús, pero él no dice que lo conozcamos así. Él dice que seamos conocedores de la verdad. Y dice que cuando tú conoces la verdad, 2 de Corintios 3:16, dice que ese velo, conocer esa verdad, hace que ese velo se quite. Y cuando tú te quitas el velo, puedes ver perfectamente, y entonces cuando tú tomas acción, y cuando tú cambias las cosas que tienes que cambiar, y tomas la decisión de decirle a Dios, Señor, cámbiame, estoy dispuesto a actuar, a tomar todas las medidas posibles, siguiendo tu consejo, siguiendo tu palabra, para poder hacer las cosas bien. Dice la palabra de Dios en el Salmo 19:7 que la ley de Dios es perfecta, restaura el alma. Y el Salmo 1:2 dice que la ley es perfecta, también es nuestra delicia. Y mira, cuando tú tienes una delicia, tú la buscas continuamente. Cuando a ti te apetece, por ejemplo, imagínate que tu delicia es el chocolate. En cualquier momento que encuentras chocolate, vas y te lo comes. Yo recuerdo de niño que mi delicia era la leche condensada. Me arrepiento mucho de esto, pero es la verdad. Yo de niño incluso me levantaba de madrugada para ir al baño y cuando volvía a la cama antes pasaba por la nevera. Obviamente mi madre se enteró y entonces la leche condensada se acabó en casa. Pero era mi delicia la leche condensada. La palabra de Dios tiene que ser así en nuestras vidas. Tiene que ser una delicia. Tiene que ser algo que enganche, que lo anhelemos, que lo amemos, que lo busquemos continuamente, en cualquiera de los formatos en los que la podemos encontrar. Pero tiene que ser esa delicia. Esa es la ley en la cual debemos de perseverar, esa perfecta ley de la libertad, porque recordemos que Jesús nos vino a dar la libertad del pecado, para que podamos ser hijos del Padre, para que podamos ser sus hijos. Sabíamos que antes de Jesús había la ley, pero la ley no se podía cumplir, porque el pueblo de Dios, desde el primero al último, fallaba, se apartaba de Dios, se apartaba y lo desechaba tantas veces. Pero Jesús vino para perfeccionarla. Mateo 5:17, lo voy a leer porque no lo tengo escrito aquí en mis apuntes. Mateo 5, versículo 17 dice:
No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Por qué vino Jesús a cumplir? Porque ninguno de nosotros podíamos. Porque era imposible cumplir la palabra de Dios. Pero Jesús vino para perfeccionar la ley. Y como dice la palabra de Dios, para nosotros la ley ha sido como el maestro sustituto, que ha estado para enseñarnos lo que está mal. Pero ha venido el tutor, ha venido Jesucristo para darnos la verdadera ley, la que se cumple en sí mismo, la que se cumple en el Señor. Y esa verdad nos hace libres. Por eso dice Santiago, por eso dice atentamente la ley perfecta de la libertad. Porque Jesús es la ley perfecta de la libertad. En Él se cumple todo. Y en Él hay que permanecer firmes. Por lo tanto, ya los cristianos no estamos atados al Antiguo Testamento, sino que estamos atados a Cristo. Estamos atados a Cristo, pero no desechando el Antiguo Testamento, sino sabiendo que Cristo vino para cumplir el Antiguo Testamento. Todo lo que de Él se escribió, todo lo que de Él se predijo, se cumplió. Y obviamente vivir la vida cristiana no es fácil, es muy difícil. Es muy difícil, pero mira, déjame decirte una cosa. Cuando tú conoces al Creador, cuando tú conoces la verdad, esa verdad que dice la palabra que te hará libre, no te da temor lo difícil que pueda ser. Porque su aparente dificultad, por el contrario, nos anima. Nos anima en el hecho de que algún día ese poder que nos libertó en la cruz del Calvario nos hará libres de nuevo cuando seamos resucitados con Él y vivamos eternamente en su presencia. Esa es nuestra máxima aspiración, esa es nuestra libertad, esa es nuestra esperanza. Mira, ahora vamos a empezar a orar por un montón de cosas que nos hacen falta, muchas de ellas terrenales. Pero déjame decirte una cosa, aún con todo, tenemos una esperanza más grande que todos los problemas que puedas tener. Todas las enfermedades que puedan haber, todas las circunstancias de dificultad con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros familiares inconversos, con cualquier otra cosa, con la pandemia, con la crisis económica. Hay una esperanza más grande que todo eso, que es que un día Jesucristo volverá y entonces viviremos eternamente con Él. Amén. Perseverar en la perfecta ley se emparenta mucho con el prestar atención del versículo anterior. Y vemos como aquí Santiago lo acentúa aún más con la frase, sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Él dice, él lo sustenta en una antítesis que está formada en dos bases. Así como hay un oidor que olvida, también hay un hacedor que hace. Por lo tanto, él está intentando una y otra vez referirse a que la verdadera religión es la del hacer, no en la del oír y no en la del hablar, sino en el de hacer. Él dice que el que haga esto será bienaventurado en todo lo que hace. Él vuelve imitando al Señor Jesucristo. Como el Señor Jesucristo decía muchas veces, bienaventurados, capítulo 5, versículo 1, podemos leer tantas bienaventuranzas que el Señor nos dio. Él vuelve y una vez más acentúa el valor del hacer sobre el oír o el decir. Tú puedes oír, tú puedes decir, pero lo que verdaderamente va a marcar la diferencia entre un hacedor de la palabra y un oidor olvidadizo va a ser tu forma de actuar, el hacer. Y por eso enfatiza en hacer. Y por eso vemos siempre que se está diciendo hacer en la boca de Santiago. Será bienaventurado en lo que hace. Una vez más, él acentúa el verbo en lo que hace.
como el hacer de los pacificadores, Mateo 5:9. No es bienaventurado por lo que, uno no es bienaventurado por lo que cree, o por lo que escucha, o por lo que dices. Uno es bienaventurado por lo que hace. Por eso, al final, Santiago dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña a su corazón, la religión del tal es vana. Y él sigue, si no haces, si solo escuchas, si solo dices, pero si no haces, tu religión es vana. No hay credibilidad, no hay testimonio, por lo tanto, no hay verdad. Él dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Si lo analizas, hombre, obviamente en ese tiempo había mucho trabajo que hacer con las viudas y los huérfanos. Era una actividad muy usada y muy necesitada en la iglesia primitiva. Pero si tú analizas todo lo que está diciendo, visitar, guardarse, todos son acciones. Todos son acciones. Ayudar, orar, suplir, no hacer, sí hacer, guardarse del mal, no hacer, hacer lo que Dios dice, hacer. Todos son acciones. Por lo tanto, él vuelve e insiste que la verdadera religión del cristiano no es la de el parecer, sino la del ser. Yo soy así, me comporto así, hago así. El hacer. El Señor Jesucristo lo nombrábamos al principio de la carta y con esto termino. Él hablaba mucho, sobre todo a los fariseos en Mateo 23 y en Lucas 11, acerca de que ellos tenían que purificar lo que estaba dentro del vaso y no lo de fuera. Eso es lo que Santiago está intentando decirnos, a nosotros también. No es importante lo de fuera, lo importante es lo que está pasando dentro de ti, que es lo que provoca lo que sale de fuera después. Por lo tanto, es más importante limpiar lo de dentro del vaso y no lo de fuera, como decía nuestro Señor Jesucristo. Es más provechoso estar con las personas que están sufriendo, acompañarles. Es más provechoso proveer a los que están sin techo, sin comida. Es más provechoso vestir al desabrigado, salvar del aprieto al que está en la pobreza. Es más importante eso que venir todos los días a la iglesia. Y no estoy desmereciendo el asistir, que es importante. Estoy diciendo que lo que hacemos aquí, lo que cantamos aquí, lo que predicamos aquí, lo que hablamos aquí y hacemos aquí, también se tiene que ver luego fuera. Hermanos, la verdadera religión a la cual Santiago se refiere en todo el capítulo 1 y que va preparando a todos sus oyentes desde el principio hasta este momento, se resume en esas últimas palabras que él dijo en el versículo 22. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Mira, puedes hacer lo que tú quieras, pero si no eres hacedor de la palabra, ya sabemos lo que es vano. Es vano. Termino con Primera de Juan. Busquemos en nuestras Biblias, y con este versículo acabamos, hermanos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Es una síntesis, básicamente, que Juan usa y que podría resumir perfectamente lo que hemos intentado estudiar hoy. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Nuestro hermano Elkin, creo que era, o nuestro pastor, hace poco, Primera de Juan, nos estuvieron también enseñando. Dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así es como Santiago está describiendo el capítulo 1. Amemos, ¿no? De hecho y de verdad. Amén.
Oramos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos enseñas en ella. Y gracias, Señor, porque tú nos dices, Señor, lo importante que es el ser auténticos cristianos, Señor. Gracias por tu paciencia para con nosotros y gracias, Señor, porque tu palabra y tú, Señor, no nos abandonas. Gracias porque aún en medio de nuestra torpeza, Señor, tú te levantas por encima y nos perdonas. Gracias, Señor, te damos por todo lo que haces en nuestra vida, Señor. Aún las cosas malas, las que nos parecen malas, porque en el fondo, Señor, son caminos que tú nos trazas para cosas mejores. Ayúdanos a tener esa visión, Señor, que podamos entender tus tiempos, tus circunstancias, tus decisiones y lo que ocurre, Señor. Danos tú, Señor, la sabiduría que viene de lo alto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, antes de empezar a orar, vamos a cantar una última alabanza. Invito a mi hermana Leonora que me acompañe al piano. A pesar de la lluvia y de la tempestad, a pesar de la duda, a pesar de las dificultades, a pesar de la enfermedad, a pesar de todo lo malo que puede pasar en tu vida, confía en el Señor. Mi confianza está en la voz de mi pastor. ¿Amén? A pesar de la lluvia y la tempestad, a pesar de la duda y necesidad, si hasta aquí nos trajo Dios, sé que no nos dejará. Si hasta aquí nos ayudó, hoy su mano nos guiará. Sé que no nos dejará. Mi confianza puesta está en los brazos de mi Padre Celestial. Mi confianza puesta está en la voz de mi pastor. Sé que nunca tardará la promesa de mi Dios. Mi confianza puesta está en la voz de mi pastor. Sé que nunca fallará la promesa que mi Padre nos dejó. A pesar de la lluvia y la tempestad, a pesar de la duda y necesidad, si hasta aquí nos trajo Dios, sé que no nos dejará. Si hasta aquí nos ayudó, hoy su mano nos guiará. Sé que no nos dejará. Mi confianza puesta está en los brazos de mi Padre Celestial. Díselo con el corazón. Mi confianza puesta está en la voz de mi pastor. Sé que nunca tardará la promesa de mi Dios. Mi confianza puesta está en la voz de mi pastor. Sé que nunca fallará la palabra que mi Padre nos dejó. Amén, podemos sentarnos. Y así como cantábamos nuestra confianza
tiene que estar puesta en los ojos, en las manos de nuestro Señor y Salvador. Dice este pensamiento en la Biblia con Jeremías 17:7. Bendecidos los que confían en el Señor, pues al orar juntos su confianza está puesta en Dios, como dice la canción también. Y en esa confianza y en ese amor que Dios pone en nuestros corazones para orar los unos por los otros, vamos a empezar este tiempo de oración orando por salud. Oramos por Isabel Benavides, que tendrá revisión médica, por Isidro, que le quitarán los puntos de la cirugía el lunes. Oramos por Daniel, que fue en estos días, o hoy, Ricardo, hoy fue el día que tuvieron una cirugía de extracción de molares. Está dolorido y oramos por él. También Chari, oramos por ella, que se está recuperando tras esa caída que ha tenido, que le ha dado un dolor en la espalda. Y bueno, pues tenemos ahí la especificidad, ¿no? Dice, con una vértebra rota, está con corsé y por 3 meses va a estar de momento así. Oramos también por nuestra hermana Nora, que tiene un dolor en la espalda, por los resultados de médicos de Nati, de Elkin y de Pino. También por las personas que padecen cáncer. Tenemos aquí Memela de Pino, tenemos Mariam, de Greisa, Susana de Sandra, María José de Susi, Karen de Teresa, Rodrigo de Karina y Margot de Deji. Amén. Así que es importante orar. Vamos a elevar por esta primera pantalla oración. Yo le voy a pedir a mi hermano Franklin que sea el encargado de orar por esta primera pantalla. Oramos por salud. Amén. Oramos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, primeramente te queremos dar muchas gracias, Señor, por todo tu amor hacia nosotros, Señor, por todos tus cuidados, Señor, por todas esas bendiciones, Señor, que vemos cada día en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has traído hasta aquí, Señor, para poder orar, Señor, delante de tu presencia, Señor, por tantas cosas, por tantos motivos, Señor, que tú ya de antemano conoces, Señor. Pero nosotros queremos ser obedientes, Señor, a tu palabra y queremos en este momento interceder por muchos hermanos, por tantos motivos, Señor. Te pedimos, primeramente te damos gracias, Señor, por nuestro hermano Isidro, porque tú lo has cuidado, Señor, en su intervención quirúrgica, Señor. En el cuello tú lo has cuidado en todo tiempo, Señor. Te damos gracias, Señor, por ello y te pedimos que seas tú con él en todo tiempo, Señor. En el tiempo en que va a ser retirado sus puntos, Señor, y pedimos por él, Señor. Te damos gracias por su vida, por sus testimonios, Señor. Y te pedimos que estés con él todo tiempo allá en Barcelona, Señor. Lo extrañamos mucho, Señor, como hermanos en la fe, Señor. Y cuídalo en todo tiempo, Padre. También te pedimos por nuestra hermana Isabel, aquí presente hoy. Damos gracias por su vida. Damos gracias por su recuperación, Señor. Vemos tu mano sanadora en su vida, Señor, en su cuerpo, Señor. Te pedimos por esa revisión que ella va a tener, Señor, la semana que viene, para que ella siga depositando toda su confianza, Señor, en ti, porque tú eres el único, Señor, que puedes sustentar todas nuestras vidas, Señor. Que su crecimiento espiritual sea cada día mayor, Señor, y solo lo puedes hacer tú, Señor, por medio de tu Espíritu, Señor, en su vida. Damos gracias también por la vida de nuestro hermano Dani, Señor, que ha estado mejorando de su situación de salud. Y en este tiempo, Señor, que fue extraído a sus cordales, Señor, sabemos que eso es muy doloroso. Te pedimos para que tú lo sigas sanando, Señor, lo sigas cuidando en este proceso de recuperación, Señor, en su parte bucal, Señor. Que él pueda estar tranquilo, Señor, y que pueda poco a poco, Señor, ir reconociendo, Señor, que tú eres el que obra en la vida de cada uno de los hombres, Señor. Y más aún, Señor, de aquellos que han decidido por ti, Señor. Más aún por aquellos que te siguen, Señor. Pedimos por su vida, por su salud física y también por su salud espiritual cada día, Señor. Nuestra hermana Chari, Señor, tú sabes que ella tuvo una caída un poco fuerte porque hay una fractura de vértebra, Señor, una situación muy difícil de llevar una prótesis o una ayuda, Señor, por tanto tiempo y pedimos por ella, Señor, pedimos por su columna, Señor, por sus dolores, pero a su vez, Señor, damos gracias porque pudo haber sido peor la caída, pudo haber tenido otro tipo de dolencia, Señor, física, pero tú la has cuidado, Señor. Tú has cuidado a cada uno de estos hermanos que hasta ahora hemos intercedido, Señor, y estamos muy agradecidos por ellos, Señor, por tu misericordia para ellos, por tu amor, Señor.
Igualmente por los dolores de espalda de nuestra hermana Nora, Señor. Pedimos por ella, para que tú le sigas dando fuerza, Señor, tú le sigas dando esa fuerza necesaria, Señor, para seguir adelante con su trabajo, Señor, con su día a día, Señor. Pedimos por ella, Señor, por su salud. Damos gracias también porque vemos su buen testimonio, Señor, que a pesar de estos dolores, la vemos acá congregándose con nosotros, Señor, por amor a tu nombre, Padre. Nuestro hermano Elkin, Señor, y su amiga Pino, que ya la vemos como nueva persona que se acerca aquí a la iglesia y damos gracias por ello, Señor. Al igual que Nati, amiga de nuestra hermana Mari Carmen, Señor. Espera de resultados, Señor, por resultados de endoscopia, Señor, de resultados gástricos, Señor. Sabemos que esto es un órgano muy delicado, Señor. Sé tú cuidando a cada uno de ellos, Señor. Sé tú dándonos las palabras de aliento para aquellos que aún no han decidido por ti, como es Nati y Pino, Señor. Que podamos ser testimonios, Señor, y luz en sus vidas, Señor. Damos gracias por nuestro hermano Elkin, Señor, por su testimonio, por su servicio acá en la iglesia, Señor, y pedimos que seas tú con él cada día, Señor. Sabemos que es así, Señor, y te pedimos que todos estos resultados que ellos vayan a tener, Señor, sea tu mano poderosa sobre ellos, Señor, y dando esos resultados, Señor, favorables para que estén tranquilos, Señor, y estén en paz, Señor, con todo esto que están esperando, Señor. Ahora, Señor, queremos orar a ti, Señor, con un corazón de verdad, Señor, completo, Señor, porque estamos completos en ti, Señor. Y queremos interceder, Señor, por aquellos que están padeciendo una enfermedad tan difícil, Señor, una enfermedad que incluso en este mundo aún no se han conseguido una cura, Señor. Solo hay tratamiento, Señor, y sabemos que es tu mano y tu misericordia sobre ellos, Señor. Por los familiares de los hermanos que tienen cáncer, Señor. Te pedimos para que tú des la guía necesaria a los médicos, Señor, para que ellos puedan, a través del diagnóstico, Señor, a través de productos farmacéuticos, Señor, y de tratamientos, Señor, puedan llegar a salvar estas vidas, Señor, si es tu voluntad, Padre. Pero ante todo, Señor, te pedimos por su familia, Señor, que sabemos que es una enfermedad que afecta no solamente al paciente, sino también a toda su familia, Señor. Para que ellos tengan paciencia, Señor. Para que ellos puedan aprovechar esta oportunidad de poderse acercar más a ti, Señor, de conocerte cada día, de buscar tu rostro, Señor. Para que ellos sepan que no es la medicina, Señor, sino eres tú que puedes salvar sus vidas, Señor. Que solo tú, Señor, es el que da la vida, Señor. Te pedimos de corazón, Señor, para que tú puedas obrar en la vida de Marian, Señor, y de su familia, en la vida de José, Señor, de Zully, lo que recuerdo acá, el amigo de Karina, Señor. Pero también pedimos por aquellos, Señor, que esta enfermedad ya ha sido muy avanzada, Señor, y en tu voluntad, Señor, tú decides que ellos puedan partir, Señor. Pedimos para que ellos te conozcan antes, Señor, y que ellos puedan partir contigo, Señor. Te pedimos fortaleza y confianza, Señor, para su familia, Señor, para que ellos puedan, Señor, comprender que tú eres el único Dios, Señor, y Salvador, y el que podemos obtener esa promesa, Señor, de vida eterna. Padre, ante toda esta petición de salud, Señor, queremos seguir intercediendo cada día en nuestras vidas, Señor. Que estas oraciones, Señor, sean presentes en nuestros devocionales, Señor, en nuestro andar diario contigo, Señor. Y que tú puedas seguir respondiendo a cada una de ellas, Señor, en tu tiempo y en tu voluntad, Padre. Pedimos paciencia para todos estos hermanos, familiares, Señor. Pero también pedimos, Señor, que ellos puedan encontrar el amor, Señor. El amor hacia ti, Señor, que eres nuestro único Dios, Señor. Oramos todo esto, Señor, y lo dejamos en tus manos, Señor, que son las manos más santas que existen, Señor, porque tú eres Dios, Señor. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Seguimos orando por salud. Tenemos otra pantalla más. Seguimos orando por algunos familiares y amigos que sufren problemas emocionales, incluso ahora después, siempre lo hemos tenido, pero ahora con la pandemia, ¿verdad? Han brotado muchos más. Estamos orando por personas que tienen depresión, ansiedad, enfermedades mentales. Seguimos orando por Teresa, por esa tos que todavía persiste y que está pendiente de revisión. También oramos por el corazón de
nuestro pequeño hermano Bakú y de nuestro hermano Carlos. Recuerden que ellos están pues con problemas, Abacud en esos estudios, Carlos con esas malestares que está teniendo por último, que nuestra hermana Chari nos ha comentado. Oramos también por Fanny, la sobrina de Auri. Recuerden que Fanny tiene un problema en sus huesos, también el sobrinito de Meji, Pablo. Seguimos orando por los pies de Karina, de Teresa, de Mariana y de nuestra hermana Deji. También seguimos orando por los oídos de Manuela, por la vista de Joaquín, por la garganta de Amisa, por los pulmones de Mario. Es otra pantalla más en la que podemos ayudar a nuestros hermanos intercediendo por ellos, orando por ellos. Así que vamos a levantar una oración y voy a pedir a mi hermana Nora que sea la encargada de orar por esta pantalla y todos decimos amén. Amén. Oramos. Padre amado, te damos, Señor, muchas gracias, Señor, porque podemos, Señor, acudir a ti, Señor. Porque tú eres nuestro refugio, Señor, ese refugio seguro, Señor, en el cual, Señor, estamos respaldados, Señor. Queremos, Padre Santo, en esta tarde, pedirte, Señor, por todas estas personas, estos hermanos, Señor, que están enfermos, Señor, para que tú, Señor, seas trayendo, Señor, en tu voluntad, oh Jesús, la sanidad, Señor, en sus vidas, Señor. Te rogamos, Señor, por todas estas personas, familiares, amigos, Señor, que ahora, Señor, están con depresión, Señor, con problemas de ansiedad, Señor. Pedimos, oh Jesús, misericordia, Señor, para ellos, Señor. Que tú, oh Señor, nuestro Dios Todopoderoso, seas cuidándoles, Señor, que seas protegiéndolos, Señor. Que seas, Señor, calmando, Señor, sus corazones, Señor, sus mentes, Padre Santo. Que tú, Señor, ayudes en todo, Señor, aquello que ellos necesitan, Señor, tratamiento, Señor. Solo tú lo sabes, Padre. Te pedimos al igual por sus familias, Señor, para que estés también, Señor, arropándolos, Señor, para que estés tú ahí alrededor de ellos, Señor, dándoles sabiduría, Señor, para poder llevar todo, Señor, en tu manera, Señor, en calma, Señor, con paciencia, Señor, con confianza en ti, Señor. Te pedimos, oh Jesús, también por Teresa, Señor, por esa tos, Señor, que persiste en ella, Señor, para que tú, Señor, seas calmando esa tos. Sabemos que ya ha ido al médico, sabemos que no es nada grave. Te pedimos que la sigas cuidando y que pronto pueda estar aquí con nosotros, Señor. Te seguimos pidiendo también por Faina, Señor, la sobrina de Auri, Señor, por esos huesos, Señor, por esta chica tan joven, Señor, para que tú la cuides, Padre. Tú sabes, Señor, que nos duele, Señor, estas personas tan jóvenes, Señor, el sufrimiento que tienen, Señor. Te pedimos que tú, Señor, la rodees de tu amor, de tu fortaleza, de tu paciencia, oh Jesús. Que tú estés ahí, Señor, las 24 horas del día con ella, Señor. Que tú también, Señor, des sabiduría, Señor. Des calma, Señor, también a los familiares, Señor, porque es muy importante, Señor. Que estén siempre arropados, Señor, por sus familias y sobre todo, Señor, por ti. Seguimos pidiendo, Señor, por Karina, por ese dolor de pies, Señor, por Teresa, por Mariana, Señor, por nuestra hermana Deji, Señor. Pedimos que tú la cuides también, Señor, por Manuelita, Señor, por sus oídos, Señor, por ese zumbido, Señor, que ella tiene en su cabeza, Señor, y que no la deja estar tranquila, Señor. Cuida de ella, cuida de su vida, de su familia, Señor, allí en Alicante, oh Jesús. Que ella esté, Señor, confiada en ti, Señor. Que tú seas, Señor, el que la acompañe, Señor, cuando ella se sienta sola, Señor, y necesite de sus hermanos, de su iglesia, Padre Santo.
Seguimos pidiendo, Señor, por Amisa, Padre, por Mariño, por Joaquín, Señor, por su vista. Pedimos un milagro, oh Jesús, por la vista de Joaquín, Señor. Por el deseo, Señor, de Betinia también de tener un bebé, oh Jesús. De Antoneta, Padre Santo. Clamamos a ti, Señor, el Dios de milagros, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor. Pedimos, oh bendito Jesús, que en tu voluntad sea, Señor, cumpliendo estos deseos, Señor. Tú conoces nuestras hermanas, Señor. Ayúdalas, Señor, en esa espera, Señor. Gracias, oh bendito Jesús, por todo, Señor. Ayúdanos, Señor, a enamorarnos más de ti, Señor. A leer más tu palabra, Señor. Que sea una delicia, Señor, abrirla, Señor, meditar en ella, Señor. Que sea una delicia, Señor, orar contigo, oh Jesús. Ayúdanos, Padre Santo. Toca, Señor, nuestros corazones, Señor. Reavívanos, Señor, cada día más. Gracias, bendito Jesús, por todo. Gracias porque sabemos que tú estás atento, Señor, a nuestras súplicas, a nuestras peticiones, Señor, a nuestras necesidades, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén. Amén. Intercedemos por el mundo, la invasión a Ucrania, por los gobernantes, por los habitantes de allí, por los refugiados, por la labor de las ONGs, por los misioneros, por los diferentes operativos de rescate, etcétera. También oramos, nuestro pastor nos comentaba por los medios de WhatsApp, por el equipo misionero en la frontera de Eslovaquia y Ucrania, entregando provisiones y materiales para los refugiados. También posiblemente se acojan a 2 familias con niños que viajarán de regreso con ellos hacia Cataluña. También oramos por un tercer punto más, por el pastor de la iglesia local de Eslovaquia, que coordina con FIEIDE ese trabajo. Amén. Es una noticia que nuestro pastor nos comentaba hoy y vamos a pedirle a él mismo que sea el encargado de orar por esta pantalla. Oramos al Señor. Amén. Nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias porque podemos, Señor, venir a tu casa, Señor, a orar, dando gracias, orar, Señor, para que podamos ser alimentados en tu palabra. Y en esa misma palabra también, Señor, orar con fe, intercediendo y pidiendo, no solamente por la salud de nuestros hermanos, por sus necesidades, sino también por el mundo, Señor. Y también por la obra misionera de todas las iglesias locales, y en especial, Señor, por la federación a la que pertenecemos, Señor, la FIEIDE. Estamos orando, Señor, por ese equipo de 3 hermanos que fueron enviados por ti primeramente, Señor, y tú moviendo el corazón de las iglesias de la federación, Señor, con sus aportes y con sus recolectas y ofrendas, Señor, se embarcaron, Señor, en este viaje con esa furgona, Señor, donde cabe lo que tú has podido enviarles en un granito de arena hacia este trabajo, Señor, que realizan en la iglesia local ahí en la frontera en Eslovaquia. Gracias por esta iglesia que está federada a FIEIDE también en el trabajo misionero, y se han podido, Señor, ir repartiendo poco a poco estas ayudas, Señor, alimentos, medicinas básicas, ropa, mantas, e intentar, Señor, en la medida de lo posible y con fundamentos de la ley, Señor, como ya están averiguando, de poder, Señor, traerse las personas que el pastor les ha recomendado y que quieren venir, Señor, de España. Oramos también porque ya hay una familia, Señor, de Ucrania que están en la casa pastoral en la FIEIDE, Señor, y posiblemente se acojan 2 familias más. Oramos, Señor, por el pastor para que le proteja, le provea, Señor. Y oramos también por el regreso de estos 3 hermanos, incluyendo entre ellos al pastor Rubén de la Barrera. Gracias también porque en las noticias que nos compartían el lunes se va a enviar un tráiler ya con medios de transporte que están haciendo todas estas labores en coordinación con el gobierno. Gracias por la FIEIDE, Señor.
Muchas gracias porque podemos orar por ellos. Pero también, Señor, esa oración continua que nos pides por los gobernantes, Señor, para que ellos puedan poner la mirada en ti, Señor, a pesar de lo tan lejanos que están de ti, Señor, pudieran hacer negociaciones de paz. Pero todo te lo pedimos en tu voluntad, porque comprendemos también, Señor, que el libro de la historia y la profecía y lo que le va a ocurrir al mundo es a causa precisamente de eso, de un desprecio hacia nuestro Dios. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y aquí en la iglesia, oh Dios, gracias, bendito Jesús. Amén. Seguimos intercediendo en oración las noticias de la suspensión de las medidas restrictivas del COVID por parte del gobierno canario. Seguimos orando para que en la voluntad del Señor Él sea primeramente protegiéndonos, cuidándonos, ayudándonos a ser obedientes también a las normas y a las circunstancias que está atravesando pues el mundo, ¿no? En general, estos medios de restricción pues se han ido quitando y bueno, que el Señor sea protegiendo nuestras vidas. Amén. Oramos al Señor por eso, también por la provisión de empleo para los hermanos, algunos de ellos, nuestro hermano Frank, Aida, Belmir, también por la regularización de sus documentos. También tenemos entre ellos a Joana, la hermana de nuestro hermano Elkin, Miguel, el hijo de Karina, la propia Aida y Frank también. Seguimos también orando por los embarazos de Yamila y Natercia, al igual que oramos por las hermanas con esposos inconversos y hijos o familiares cercanos también. Oramos por todos por su salvación. ¿Amén? También por las personas nuevas que están viniendo a la iglesia, que el Señor las siga trayendo y que nosotros seamos un buen ejemplo para ellos. Y por los hijos pródigos, una oración por el hermano o la hermana que está apartado también de la casa del Señor y de su Señor. Amén. Vamos a elevar una oración por esta pantalla y yo le voy a pedir a Julio que sea el encargado de orar por esta pantalla y todos juntos apoyamos la oración. Oremos. Santo Pai, Senhor, que só a terra. Ana fala muito obrigado, Senhor, ó Pai. Peço noite, Senhor, ó Deus, reunir no lugar, Senhor. Sempre, Senhor, ó Pai, confiando, Senhor, ó Pai, no vou poder. Obili Pape, porque não se vê como no lugar, Senhor, não obino, e que só no lugar, Senhor. Na qualquer lugar, Senhor, que nós joelha. Coloque lá a mão, Senhor. Quando alça no voz, não alça na mão, Senhor, ó Pai Jesus. Antes não fazia não se vê como, Senhor, não obino. Porque eu falo, o tobe, clamor de justo. O tobe, oração que sai no coração. Batido, Senhor. Papai, não fala muito obrigado, Senhor, ó Pai, para tudo, Senhor, que não aconteceu. E que poderia acontecer, Senhor. Para tudo que eu faço e para que eu estou fazendo, que eu não faço, Papai. Era noite, Pai, não entregar, Senhor, ó Pai Jesus. É lista, Senhor, na mão, Senhor, para aqueles que têm trabalho, Senhor, ó Pai. Para poder sustentar sua família, Senhor, para poder fazer atividade, Senhor, ó Pai, sem necessidade, Senhor. Se uma casa, Senhor, ó Pai, de Franklin, Senhor, ó Pai, que tem essa família, Senhor, ó dia de família, Pai. E que tem trabalho, Senhor, ó Pai, não espera que, Senhor, ó Pai, abre porta de bênção, Senhor, ó Deus, para poder conseguir trabalho no nome, Senhor. Ainda também, Senhor, ó Pai, para além de trabalho, Senhor, ó Deus, vou conseguir caso muito bem, Senhor, ó Pai, sobre documentos que tem, Senhor. Mas Deus, eu falo como se não confia. No bom nome, Senhor. Tudo está com segundo vontade, Senhor. Levanta-se ânimo, Senhor, ó Pai Jesus. Levanta-se fé para entender, Senhor, ó Pai, como tudo custa ter esse tempo, porque a palavra falou como tudo custa ter esse tempo de chorar, de rir, de rumar, de padigar. Assim, Senhor, ó Pai Jesus, entregar ao bom Senhor, de que um dia ainda gosta desse documento sem problema, Papai. Belmir também, Senhor, ó Pai, que sale, Senhor, ó Pai, com sua família, e não sofre falta de trabalho, manga de tempo, Senhor, ó Pai.
Dá, Senhor, ó Pai, abre porta de bênção para Belmir, Senhor, ó Pai, para poder trabalhar, Senhor, ó Pai, Jesus, esposa e família, Senhor, ter alimentação na casa, Pai. No cara diz clama, Senhor, ó Pai, no lugar de trabalho, na cama, na qualquer lugar, Senhor, ó Pai, Jesus. Não leve lista, não leve, Senhor, ó Pai, Jesus, problema de cada quem, Senhor, ó Pai, Jesus, no nosso coração, na nossa mente, Senhor, ó Deus, porque nós devemos confiar em Deus vivo, Senhor. Pai, não pedir, Senhor, ó Pai, Jesus, que Jamila, Senhor, que se bebe aqui na pera, Senhor, cuida, protege, Senhor, ó Pai, anjo, Senhor, ó Pai, que na pera, Senhor, com alegria, Pai, protege-lo, Senhor, no nome de Jesus. Sem esquecer na terça, Senhor, ó Pai, Jesus, é jovem, menino, Senhor, ó Pai, não espera que tudo seja segundo vontade, Pai. Perdoa-lo para tudo que aqui faz, Senhor, ó Pai, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, ó Pai, pela lista grande que um capo de Senhor, ó Pai, menciona tudo que é que sala, Senhor, mas se como a Pai, nada, Senhor, ó Pai, cada escapa na boa do Senhor, ó Pai. Porque a Deus tem possibilidade, Senhor. Tudo será possível, Senhor, ó Pai Jesus. No nome, Senhor. Vou falar e preciso para não confiar. E não ter fé. E não ter paciência também, Senhor. Que está faltando o seu homem, Pai. Senhor, boa ajuda, Pai, não vou poder fazer nada, Senhor. Ele não diz, Senhor, ele tudo não diz na mão, Pai. Ele está. Que não cabe, Senhor, ó Pai, que não acabou ouvir, Senhor, ó Pai, necessidade de cada Senhor Deus. Tu que tu lo dices na mão, Pai, en nome de Jesus. Amén. Tenemos una pantalla más. Oramos también por los ministerios de la iglesia. Tenemos por los encuentros de los jóvenes, por sus coordinadores, mi persona, Ruth, mi esposa, y por cada joven, por protección, ánimo, fortaleza, discernimiento, por esas reuniones que estamos teniendo los sábados, ahora en tiempos de ensayos para Semana Santa, que el Señor nos ayude a preparar bien ese teatro para poder transmitirlo luego en Semana Santa en la iglesia. Oramos por Misión Posible 2022, que ya ha cerrado sus inscripciones. Me comentaba Ricardo que está completo. Gloria a Dios porque se puede desarrollar finalmente y gracias al Señor porque Él es el que ha ido organizando los tiempos. Gracias porque se puede desarrollar y porque tantos jóvenes van a ir y la palabra de Dios va a ser expuesta y eso es lo importante, que esos jóvenes puedan conocer al Señor si no los conocen y reafirmarse en su fe si ya los conocen. Oremos por eso. También seguimos orando por el ministerio infantil, por sus coordinadores, Franklin y Gracia, por cada niño, por sus padres. Recuerden estar orando mucho por la escuela dominical, por las maestras de escuela dominical. Recordemos ese horario de 10 de la mañana. También por el inicio del servicio de la guardería. Estemos orando por el ministerio de la guardería que ha estado tanto tiempo, ¿verdad? Y pronto volverá otra vez. También oramos para que el Señor proteja el tiempo de enseñanza, el cuidado de los niños, por la escuela bíblica de verano para niños con la Misión Acre. Eso también es una noticia nueva por la cual tenemos que orar, por los hermanos de Acre que vendrán. Dios mediante en el mes de junio, julio, estarán con nosotros, Dios mediante un grupito. Oramos por esta pantalla y luego despediremos el culto, así que yo les invito a que cierren sus ojos y oremos al Señor. Padre Celestial, Señor Jesús, gracias te damos, Señor, por bueno y maravilloso que tú eres para con tu iglesia local aquí en Arrecife, Lanzarote, Señor. Gracias por ISEA, Señor, por cada uno de los coordinadores, nuestro pastor, nuestro anciano, Señor, todos los hermanos que se congregan, todos los amigos y visitantes, Señor. Gracias, Señor, porque estamos en una iglesia que sigue tus pisadas, Señor, que sigue las pisadas del Maestro. Gracias por la enseñanza, sana doctrina que aquí se da, Señor. Gracias por los hermanos, por el amor de Cristo en cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tú tienes, Señor, en tu mano, Señor, esta amada iglesia, Señor. Queremos seguir siendo testimonio para el mundo, para Lanzarote, para Recife, Señor, para nuestras familias, para aquellos que aún no te conocen, Señor, para todos, Señor, ser una luz encendida,
la llama de Jesús brotando desde nuestros corazones por medio de la acción, por medio de lo bueno que tú has sido y lo bueno que tú quieres que seamos también, santos como tú eres santo, Señor. Ayúdanos a hacerte testimonio para Lanzarote. Te pedimos en concreto, Señor, por los ministerios de los jóvenes, por el ministerio de los niños, Señor, por las diferentes actividades que se están desarrollando y por el diario, Señor, proceder de cada reunión, Señor. Sé tú cuidando a estas generaciones, Señor, porque son el futuro, Señor, de tu iglesia. Porque, Padre Celestial, ya pasarán los años, los mayores nos iremos yendo, Señor, contigo, pero aquí quedan ellos, Señor, y queremos que tú, Señor, seas llenando, Señor, de tu Espíritu Santo cada uno de ellos, Señor, que ellos sean cristianos fuertes en ti, Señor, la próxima generación, Señor, de Isea, y que, Padre Celestial, tu iglesia se mantenga, Señor, si es tu voluntad, Padre Celestial, hasta que tú vuelvas, Padre Celestial. Queremos seguir, Señor, proclamando el Evangelio sin descanso, Señor, sin cesar, orando y tantas cosas, Señor, que queremos hacer para con esta isla, Señor Lanzarote. Ayúdanos a hacer, Padre Celestial, una luz que brilla en la oscuridad, Padre, la luz de Cristo en nuestros corazones. Oramos también en especial, Señor, por Acre, Señor, por la misión que siempre, Señor, oran por nosotros, Señor. Ayúdanos a tenerlos siempre, Señor, en nuestras oraciones también a ellos, Señor, y todos los puntos de misión que ellos tienen en los diferentes lugares del mundo, Señor. Oramos precisamente, Señor, por ese proyecto de campamento infantil, Señor, que tú seas, Señor, disponiendo los tiempos, los lugares, los modos, Señor, las maneras, las estrategias, Señor. Bendice mucho, Señor, a Franklin y a Grace, a que ellos puedan, Señor, trabajar bien, Padre Celestial, para este tiempo, Señor, y que puedan, Padre Celestial, avivar con tu poder, Señor, con el poder del Espíritu Santo, a todos esos niños, Padre, Señor, sobre todo a los padres, Señor, para que ellos sean, Señor, Padre Celestial, conocedores de que tienen la obligación, la necesidad de llevar a sus hijos, Señor, a los pies de Cristo. Padre Celestial, seremos, Señor, despedidos de este lugar, pero nunca de tu presencia. Gracias por este culto. Gracias, Señor, porque tú has dispuesto este tiempo para que podamos venir, Señor, en libertad, en seguridad, Señor, y cobijados bajo tus alas, Señor, de tu cuidado, Señor, y de tu protección para orar, para clamar, para darte gracias, para pedirte perdón, para interceder los hermanos los unos por los otros y para alabarte y glorificar tu nombre por medio de la alabanza, Señor. Gracias por todos mis hermanos aquí, Señor. Protégelos en su regreso a sus hogares, Señor, y que tu nombre sea enaltecido nuevamente, Señor. Gracias por ser el centro. Gracias por ser el alfa y la omega. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por salvarnos y gracias por la cruz del Calvario. En tu nombre, Señor, quedamos despedidos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, buenas noches y feliz regreso a casa.